Entonces, tenemos un ejemplito de los problemas que podemos tener de coherencia del caché. Este lo habíamos visto anteriormente. Entonces, empezamos con un dato que está en una ubicación X de memoria. Ese dato está en 0. Procesador A lee el dato. Hay coherencia y el del dato que está en el caché con memoria, Brian. Sí, el dato es igual. Procesador B lee el dato y hay coherencia entre los datos. El dato se mantiene igual entre ellos. Procesador A escribe 1, se invalida el dato de B, queda el 1 acá, pero queda incoherencia con lo que hay en memoria. Cuando B vuelve a leer el dato, se lo pide A y de una vez se actualiza en memoria. Entonces, eso refuerza serialización, refuerza de que los datos se comporten de manera adecuada. Teníamos el write update. El write update lo que quiere decir es que cada vez de que se escribe un caché, se toma la molestia de irse a todas las partes interiores de la arquitectura a realizar la actualización. Eso nuevamente se puede volver ineficiente. Lo más eficiente es estar actualizando en el caché y actualizar en las partes bajas de la arquitectura única y exclusivamente cuando sea necesario. Entonces, básicamente todos los protocolos modernos son write invalid. Habíamos visto el protocolo Messi, ya eso lo habíamos repasado en clases anteriores. Y tenemos los 4 posibles estados. El protocolo Messi es un tipo de write invalid. Muy bien. ¿Qué sucede? Tenemos un montón de núcleos. A medida que tenemos mayor cantidad de núcleos, se convierte un cuello de botella los mecanismos de comunicación entre los cachés de los núcleos. Entonces eso empieza a generar problemas. Y si tenemos sistemas con memorias independientes, el problema se exacerba, se vuelve peor. Entonces, es algo que a medida que nuestros sistemas van escalando en cantidad de núcleos, pues va a ir empeorando. Habíamos hablado también de sistemas computacionales donde una sola computadora o un solo sistema es compuesto por muchas computadoras en distintas ubicaciones de memoria o incluso desacopladas geográficamente. Un ejemplo era, Jordi, de un sistema que está compuesto por varias computadoras. ¿Qué se te venía a la mente? Okay. Un servidor, por ejemplo. Dígame un servicio que usted sabe que es compuesto de esta manera. Google. Banco, correo, todo eso es un solo sistema que uno lo ve como una entidad unificada. Sin embargo, internamente está compuesto por varias computadoras a la vez. Existe un mecanismo que se llama el mecanismo de directorio, que es básicamente en una computadora se lleva un registro de quién o quiénes tienen un dato. Y con base a quién o quiénes tienen un dato, se sabe cuáles datos están inválidos, cuáles se deben actualizar. Sin embargo, esto se convierte en un problema evidente. ¿Cuál sería el problema, José? Un sistema de esta clase. Hay un directorio, hay un sistema de archivos que está en una computadora. Estamos hablando en un contexto donde tenemos un solo servicio, por ejemplo, correo, la página del banco, Google, en donde se comparte entre varias computadoras datos. Un mecanismo para mantener la coherencia es el mecanismo de directorio, que es en una de esas computadoras hay un directorio que se lleva registro de cuál computadora tiene cuál dato específico. Eso se puede convertir en un problema. ¿Cuál sería el problema que vos podrías llegar a identificar acá? El directorio se convierte en un cuello de botella y es lento. Todo lo que se tenga que hacer por software va a ser lento. Va a servir para sistemas grandes, pero el sistema se empieza a convertir en un problema. Se empieza a dar pues limitaciones de rendimiento. Ese problema es cuello de botella es muchas computadoras intentan accederlo, puede ser, o ya el solo hecho de que sea algo que es un archivo remoto ya lo hace lento.
con respecto a un mecanismo de hardware que podría ser integrado dentro de tu misma máquina. Muy bien, entonces tenemos eso por ahí.